Bienvenidos a Cuentos de Colores. Un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama El abuelo Pomelo y la abuela Pamela. ¡Empezamos! Esta historia sucedió en un frío fin de semana de enero. Habían acabado ya las vacaciones de Navidad y Germán y Olivia, dos hermanos de 15 y 9 años respectivamente, tenían que pasar el fin de semana con los abuelos. Germán y Olivia estaban más que acostumbrados a pasar tiempo con ellos, pero la idea no les entusiasmaba del todo, la verdad. El abuelo tenía el don de encontrar siempre la parte negativa de todo. Era un especialista en ver catástrofes en cualquier situación y siempre te hacía dudar de cualquiera de tus decisiones. Como cuando Germán se presentó al concurso de talentos del instituto. Era su primer año y todos le apoyaron y le aplaudieron, y en cambio el abuelo trató de disuadirlo, diciéndole que si metía la pata en ese primer año, el fallo le acompañaría como una sombra todo lo que le quedaba de escolaridad. Y bueno, la abuela era muy cariñosa, muy atenta, muy cuidadosa, siempre encima de ti, pero tanto que llegaba a ser una pesadilla. Cuando iban a la playa, les embadurnaba de protector solar. Los niños apenas se podían mover. Cuando salían a la calle, les tapaba con gorro y bufanda y apenas podían ni respirar. Cuando iban al parque, no se despegaba de ellos ni para tirarse del tobogán más pequeño. Aquella primera tarde de fin de semana con los abuelos, les convencieron para visitar una pequeña feria que acababan de montar en la ciudad. En el camino, el abuelo no paró de protestar de lo lejos que estaba el recinto ferial, y la abuela se pasó todo el rato agarrando bien fuerte a Olivia para que no se soltara de su mano y lloriqueando asustada cada vez que Germán se subía en alguna atracción un poquito más arriesgada. Justo antes de irse, pasaron por delante de la actuación de un mago. Germán, Olivia y los abuelos se detuvieron un momento y justo en ese instante el mago pidió un voluntario, a lo que Germán levantó la mano y el mago le señaló con su varita mágica. «Muchacho, veo que has venido con tus abuelos», dijo el mago. «Sí, así es», dijo Germán. «Perfecto», continuó el mago. «¿Y en qué te gustaría que los convirtiera?» Todos rieron. Pero Germán, muy gracioso, contestó: «A mi abuelo en un pomelo, porque siempre está amargado, y a mi abuela en un sombrero, porque te tapa de todo y no te deja ver nada». Todos rieron, y el mago dijo: «Bueno, a tu abuela con ese estilazo que tiene, en todo caso le convertiría en una Pamela». Todos rieron, pero Germán y Olivia no pudieron celebrar el chiste, porque sus abuelos tiraron de ellos enfadados hacia la salida. Aquella noche no se habló más del asunto y por primera vez los abuelos les dejaron cenando solos en la cocina, mientras ellos cuchicheaban en el comedor. Cuando se fueron a dormir, Olivia le hizo prometer a Germán que a la mañana siguiente les pediría perdón por aquel desagradable comentario. Pero algo horrible sucedió a la mañana siguiente. Cuando fueron a la cocina para tomar el desayuno con sus abuelos, como de costumbre, estos no estaban. Recorrieron toda la casa. Allí no había nadie. Volvieron a la cocina y entonces se dieron cuenta de que encima de la mesa había un pomelo y una Pamela. Germán tomó el pomelo con la mano y Olivia abrazó la Pamela. «¡Oh, no! Los abuelos se han convertido en lo que le dije al mago», dijo Germán. «En una Pamela y en un pomelo. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer?». Olivia rompió a llorar. Cuando ya se hubieron calmado un poco, decidieron que irían hasta la feria del día anterior a buscar al mago y que le pedirían ayuda. Estaban seguros de que él había tenido algo que ver. Lo primero que se dieron cuenta al bajar a la calle era que ninguno de los autobuses que pasaban por su barrio les dejaba cerca del recinto ferial.
Tuvieron que coger primero el autobús número 73 que pasaba por allí, luego caminar cerca de 10 minutos hasta la plaza del ayuntamiento y una vez allí coger otro autobús, el 91, para llegar a las afueras de la ciudad, donde estaba la feria, y aún así aún tuvieron que caminar otros 15 minutos hasta la puerta. Cuando fueron con sus abuelos no recordaban haber caminado tanto ni haber subido 2 veces en autobús. Quizás porque iban emocionados con la idea de subirse a todas las atracciones. Pero sí que recordaban que su abuelo se había estado quejando todo el camino. Ahora podían entender por qué. Llegaron a la feria y estaba cerrada. Vieron a algunos trabajadores por allí y consiguieron preguntarles por el mago. A los pocos minutos apareció en la puerta un señor en chándal, medio calvo, rechonchete y con cara de pocos amigos. Así, sin la peluca, el traje ni el maquillaje, cualquiera diría que era aquel señor encantador del día anterior. Pero sí, era él. Y cuando escuchó la historia de su abuelo convertido en pomelo y su abuela convertida en Pamela, les dijo que si realmente sus trucos de magia funcionaran, haría tiempo que ella se hubiera marchado de aquel cuchitril en el que trabajaba. Bueno, creo que también añadió alguna que otra palabra malsonante. Y con un carraspeo de nariz y un asqueroso escupitajo con mocos, ahí dejó a los niños. Olivia se quedó muy asustada. Estuvo a punto de echarse a llorar. Nunca nadie le había tratado y hablado tan mal. Normalmente, acompañada de algún adulto, todos le trataban muy bien. Ahora entendía a su abuela, que siempre decía que no fuera sola por ahí. Ahora entendía también por qué en los sitios con mucha gente siempre estaba preocupadísima de que no se perdiera. La vuelta a casa fue incluso más horrible que la ida, porque no solo tuvieron que hacer el mismo recorrido de autobuses y caminatas, pero al revés, sino que además esta vez les llovió y no tenían paraguas. Hubieran agradecido en ese momento el paraguas plegable y minúsculo que su abuela siempre llevaba en el bolso durante el invierno. Al llegar a casa se asomaron a la cocina y allí estaban, el pomelo y la Pamela, los dos encima de la mesa de la cocina, y ni rastro de sus abuelos. Se fueron a la habitación a pensar qué podían hacer. ¿Sabes, Olivia?, comenzó a decir Germán. Me siento algo extraño en la boca del estómago. Es como algo raro, un nudo. Me sabe mal haberme enfadado con la abuela por estar siempre tan pendiente de nosotros. Yo sé que todavía eres muy pequeña, pero ¿a ti también te pasa? Sí, Germán, me siento muy mal. Quiero que vuelvan. Nunca más voy a reñir a la abuela por estar siempre tan encima de nosotros. Creo que solo quiere cuidarnos hasta que nos hagamos mayores del todo. ¿Y el abuelo?, continuó Germán. Me he acostumbrado a no hacerle caso a todas esas quejas que siempre está haciendo. Pero es que he empezado a pensar que quizás sí que tenga razón en muchas de las cosas que dice. Me gustaría que estuviera aquí, escucharle más, hacerle más preguntas. Es verdad, dijo Olivia. Yo creo que si hiciéramos muchas de las cosas que siempre nos dice, a nosotros nos iría mucho mejor. Germán y Olivia permanecieron un ratito más en la habitación, hablando, pensando en todo lo que harían si sus abuelos estuvieran con ellos allí ahora, echándoles un montón de menos. De repente se dieron cuenta de lo hambrientos que estaban y volvieron a la cocina, esperando ver al pomelo y a la Pamela encima de la mesa. Pero cuando entraron a la cocina, lo que vieron fue a su abuela y a su abuelo tomándose tranquilamente un té. Los dos niños pegaron un grito de sorpresa y saltaron encima de sus abuelos a abrazarlos, llorando, riendo y sin conseguir ordenar las palabras para explicarles lo sucedido. Sus abuelos les miraban y sonreían, y cuando por fin consiguieron escuchar y entender toda la historia, los dos rieron. Así que durante un día hemos sido el abuelo Pomelo y la abuela Pamela, pero de verdad, ¿eh? ¿Y qué os ha parecido? Ha sido horrible, empezó Olivia. No queremos que os vayáis nunca más. A partir de ahora os vamos a escuchar y hacer caso en todo lo que nos digáis. Bueno, pues en ese caso, continuó el abuelo, si que me haya convertido en un pomelo durante un día ha servido para que mis nietos se den cuenta de que la experiencia de los mayores ha de ser tratada con respeto y consideración, alabado sea el pomelo y alabada la Pamela, añadió la abuela. La familia rió con ilusión y los abuelos se guiñaron un ojo con complicidad, mientras la abuela escondía con una patadita la bolsa que había debajo de la mesa,
una bolsa con un pomelo y una pamela. Su plan había salido a la perfección. ¡Qué listos son estos abuelos! Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!